Insurgentes, alumnos, docentes, personal administrativo y familias que nos acompañan. Soy Carolina Sánchez Stone. Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida en este nuevo año que iniciamos juntos. Deseándoles, a nombre de la maestra Argelia Hernández Espinosa y rectora de nuestra universidad, y del maestro Ricardo Phillips, nuestro director general, gocen de buena salud y que disfruten de este espacio que hemos preparado para ustedes. Este día somos muy afortunados al contar con la presencia de la maestra Paula Montoya Araiza, subdirectora académica y coordinadora de la maestría en finanzas del plantel Yesca, y de la licenciada Brenda Aguilar Turrubiartes, egresada de contador público, también del plantel Yesca de la Universidad de Insurgentes, y que el día de hoy nos hablarán sobre la importancia de retomar los estudios en este año 2021. Permítanme presentar la semblanza de la maestra Paula Montoya. Ella es maestra en Banca y Mercados Financieros por la Universidad Anáhuac. También cuenta con el diplomado en Políticas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública y licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. La experiencia profesional de la maestra Montoya es muy amplia y perfilada siempre al ámbito educativo. Desde el año 2007 a la fecha, asumiendo diferentes cargos como directora, subdirectora y coordinadora en distintos niveles de estudio, donde ha podido desarrollar distintas actividades, entre las que destacan las siguientes: elaboración de planeaciones didácticas, implementación de modelos de enseñanza y aprendizaje, integración del plan anual académico, propuestas de academias, identificación de líderes de proyectos, manejo de información para toma de decisiones, desarrollo de base de datos de aprovechamientos académicos, elaboración de instrumentos para la evaluación docente, diseño de evaluación diagnóstica, decodificación de información, formulación de grado militar universitario. También destaca su actividad como catedrática en distintas instituciones académicas en diversas asignaturas, destacando siempre el seguimiento continuo a estudiantes, ejecución de mejora continua, formación integral de los estudiantes mediante el perfil de egreso, manejo de transversalidad cognitiva, elaboración de planeaciones didácticas, implementación de modelos de enseñanza-aprendizaje, asesoría de proyectos estudiantiles, diseño de clase dirigida para diferentes realidades socioeconómicas. El desarrollo profesional de la maestra Montoya es muy amplio. Se ha destacado como sinodal de exámenes profesionales con diferentes actividades. Ha sido capacitadora en el Maratón de Finanzas realizado por la UNAM. También ha contribuido como consultora, capacitadora y conferencista internacional, y ha realizado diferentes cursos de actualización que le han permitido siempre mantenerse vigente, actualizando sus conocimientos en diferentes habilidades tecnológicas, financieras, contables e idiomas. Bienvenida, maestra Paula Montoya. Presento ahora a la licenciada Brenda Aguilar Turrubiartes, distinguida egresada del plantel Yesca, con excelencia académica de la licenciatura de Contador Público. Brenda también es técnica en contabilidad por el CONALEP, además de haber recibido formación en contabilidad general y contabilidad de costos. Siempre con el deseo de actualizarse, ha estudiado con gran empeño, alcanzando alianzas importantes con el Colegio de Contadores, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México, CENESID y CADEFI. Es socio estudiante de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos AC, articulista de temas fiscales en jornadas del estudiante, y ha sido digna representante del plantel Yesca en programas de radio. Brenda es profesional independiente a la fecha y gerente del área de dictámenes periciales contables en el Grupo RM. Bienvenida, Brenda.
Agradecemos y disfrutamos de manera muy especial que nos acompañes. Ofrecemos a ustedes una disculpa. Teníamos confirmada ya la participación de la licenciada Montserrat Molina de Ledesma, pero lamentablemente un tema de salud le impide acompañarnos. Le deseamos pronta recuperación. Permítanme introducir el tema que nos reúne el día de hoy. Nuestras invitadas nos hablarán sobre la perspectiva de la educación vista desde el enfoque del catedrático, a través de la experiencia docente aplicado en épocas de crisis, lo cual implica estrategias del estudio a distancia que puede ser el factor detonante del desarrollo cognitivo del estudiante y repercusión inmediata en el ámbito laboral. Un tema que nos ocupa sobremanera en la actualidad y que con seguridad nos habrá de dejar grandes reflexiones. Dejo entonces el micrófono a la maestra Paula Montoya. Iniciamos. Muchas gracias, Caro, por la presentación. Muchas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Y quisiera agradecerle al maestro Ricardo Phillips, al director general de la UIN, y a la maestra Argelia Hernández Espinosa, la rectora. Y sobre todo a la maestra Casillas, jefa regional centro, y a la maestra Yáñez Santa María. En este momento, ¿podrían presentar, por favor? Traemos ahí el tema de reincorporarnos a los estudios en este 2021. Vamos a empezar a trabajar. Muchas gracias. ¿Te molesto con la siguiente, porfis? Muchas gracias. Vamos a ver el contenido. Tengo primero planeado viviendo en la profesión llamada maestro. Después vamos a generar la educación como eje fundamental de las civilizaciones. Trataremos el tema de crisis como motor de aprendizaje significativos. Vamos a ver un desplazamiento de la educación tradicional a distancia y al final tomaremos la propuesta de valor profesional al integrarte al área educativa. Si te molesto, si me generas la siguiente, por favor. Ok, tengo ahí, quiero que los voy a llevar a mi área de competencia. ¿Desde cuándo prácticamente vivo esta profesión llamada maestros? Pues yo les diría que desde el vientre, porque mis padres son maestros normalistas. Esto nos permitió en casa convivir con la tiza y el pizarrón, pues desde siempre. Eso me fue dando esa perspectiva de servicio y de calidad hacia el estudiante. Prácticamente convivíamos con muchas áreas y sobre todo la escuela la vimos como un escenario de entrada y salida, de donde se generaban todo ese gran desarrollo y lo más importante, podíamos entender que es un sistema la cual había muchísimos compañeros de mis padres que podrían venir a hablar o tener otro tipo de estructura y podíamos generar otro tipo de desarrollo para nosotros. Algo que también me dejó muy marcada en esa época fue que en casa siempre había libros, siempre. Y había un gran cuarto de puros libros y cuando eran vacaciones, mi madre, viéndolo como profesora, ella me daba el libro especial para esas vacaciones y entonces ella me lo daba y me decía, este te va a enamorar. Y entonces la lectura nos entraba de una manera tan mágica que cuando ella me veía estresada o angustiada, me decía, te voy a encontrar el libro perfecto. Y curiosamente, ella me decía, de aquí para acá no agarres nada porque todavía no estás lista. Y entonces en ese momento que me decía, tú no estás lista, me hacía esperar otro año para ver qué parte del librero ya era yo suficiente para empezar a entender algo nuevo. Y en ese momento no me daba yo cuenta, yo lo hacía jugando, pero ella como maestra me veía qué necesitaba mi proceso de aprendizaje
para que entonces yo tomara un libro y me enamorara del libro. Entonces, para nosotros en casa, lo que siempre existe y desde todo el tiempo son libros. Entonces, eso hace que nosotros la escuela la vivamos como un perfil de nosotros, ¿no? A veces hay empresarios que dicen, mi dinastía es la tercera generación, ¿no? Pero para un maestro normalista que decidió estar en ese gran sistema, pues es mucho más que eso, porque es una manera de vivir. Y nosotros, a través de eso, vivimos. Y entonces te produce esa sensación. No lo sabes, te lo inyectan, pero tú sigues la vida y entonces al final del día, algún día nace. Esa es la realidad, porque tú no te das cuenta cuando nace. Entonces, viéndolo así, todo el tiempo yo veo mi perfil, a pesar de que tengo una profesión, tengo esa parte muy desarrollada. Entonces, cuando yo la educación la veo como un eje fundamental de las civilizaciones. Y mi perfil es cuando veo a algún niño en la calle o veo un adolescente o veo personas ya adultas, lo primero que, a lo mejor a un niño, lo que siempre le pregunto es su edad. Y cuando él me dice su edad, mi mente en automático piensa, ¿en qué grado está? Y entonces, ¿en qué grado está? Yo empiezo a preguntarle cosas, si está viendo matemáticas, si está viendo historia. O sea, nosotros en esa parte de la comunicación es siempre la escuela. ¿Qué hiciste? ¿Cuántos compañeros tienes? La parte social. Entonces eso nos va haciendo y cuando alguien, un alumno o una persona, un adolescente, le pregunto, oye, ¿en qué año vas? Y me dice, yo no estoy estudiando, yo digo, ¿cómo? ¿Por qué no estudias? O sea, si para mí es como comer, ¿no? O sea, y lees libros o qué estás haciendo, qué te interesa. No, pues yo no ¿cómo que no te interesa nada, no? Y oye, ¿y qué prácticamente y tu proceso, de imaginación, de concentración, ¿cómo estás, no? O, bueno, y al final puedo preguntar, bueno, ¿y qué quieres hacer en la vida, no? Y entonces cuando esa parte no me la dicen, digo, de una, tendrás que estudiar, que no lo sé, pero tendrás que hacer alguna profesión. Entonces, porque para mí, el estudiar cualquier cosa tiene que ser. Entonces, para mí, las civilizaciones, entre más educada está, mayor civilizada está. Y entonces ese es el juego. Y el efecto social no está bien estructurado, la educación hace ese juego, porque nos metemos los maestros en el pensamiento del alumno. Tenemos la habilidad de escarbar y de quitar. Y eso hace condiciones muy interesantes para que entonces hagamos el juego entre maestra y alumnos y la comunidad y toda la estructura para que al final, algo que ahorita me acordé en esta parte de la planeación de la conferencia, es que yo creo que fue tan impactante que mi mamá daba clases en escuelas de Nesa. En ese momento, Nesa no tenía ni siquiera pavimento. Pero lo que me llamaba la atención era que ella le daba ganas o determinaba primero y sexto. Primero porque decía, yo tengo que enseñar a leer a este muchacho para toda la vida. Y segundo, nos decía, yo quiero sexto para que les enseñe, por si no llegan a secundaria, ya tienen la base para desarrollarse. Entonces, desde esas dos perspectivas, entonces cada vez que le preguntas, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué grupo tienes? Entonces te decía, sexto. Y entonces, nunca se va a olvidar que ella cuando tenía sexto, como era un lugar un poco rudo, entonces ella decía, abría el cajón y le decía, si traen armas, déjenlas aquí porque estamos en un lugar para todos. Aquí la igualdad existe y estamos hablando de más 40 años. Y entonces dejaban sus cosas ahí y decía ella, se les olvidaba porque la escuela es eso, es un lugar donde la gente va a aprender algo nuevo.
Y ese nuevo te hace que tú vayas generando civilizaciones cada vez más complejas o más suaves para vivir en un entorno saludable. Entonces, quiero que hoy comprendan que la educación tiene que ser algo que sea como comer, sea algo como respirar, porque sin eso no tenemos manera de seguir creciendo y haciendo una civilización y sociedades que nos vaya a permitir crear ese vínculo entre educar, generar, desarrollar. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora, una vez ya teniendo este escenario de una escuela, de un entorno, pues prácticamente empezamos a ver. Y después de que tomé la clase, tuve una licenciatura, estudié la maestría, en fin, me dediqué a la vida laboral en mi área de competencia, eh, me, me topé con una gran inquietud de dar clases. Entonces, eh, lo más interesante es que yo ya tenía desarrollado mi vida profesional, ya había hecho lo que me gustaba y ya había hecho dinero. Eso es también algo muy importante. En ese momento empecé a entrar al sistema educativo, pero desde la perspectiva de crecimiento. Es algo muy interesante. Entonces, cuando yo entro a los sistemas educativos, no los veo como una situación de ingreso, sino lo veo como una situación de vida. Porque entonces cuando yo la veo como vida, me da esa pasión. Si fuera por el ingreso, no hay manera. Perdería esa pasión por hacer las cosas que a uno les gusta, ¿no? Entonces, y cuando entro a los sistemas, lo veo como crisis, porque una crisis es un cambio negativo a una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Entonces, cuando un alumno va a una escuela, se encuentra con muchas crisis existenciales, se encuentra con muchas situaciones que dice, bueno, ¿termino de estudiar o no? Entonces, yo empiezo a visualizar los sí a través de crisis. Entonces, les voy a explicar primero cómo baja y cómo hacemos el match en la sociedad para ver el aspecto sistema educativo nacional y la profesionalización, porque eso es muy importante. La gente tiene que entender de dónde nace esa profesionalización, dónde nace esas grandes ideas de los jóvenes para tener un proyecto de vida. Porque si no tienes proyecto de vida, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué escuela vas a buscar? Entonces, eso hace que tengamos esas características. Entonces, les voy a explicar cómo baja y cómo se genera, para que entonces la base empecemos a tener ese tipo de condiciones. Eh, cuando está, y voy a hablar desde dónde nace. Cuando tenemos la política, y la voy a tocar muy poco, cuando tenemos un área de política, los candidatos tienen unas posturas y de acuerdo a esas posturas van y generan esas grandes negociaciones con los países o con los empresarios o con toda esa parte de la generación de su, pues prácticamente de las circunstancias de ese partido o de ese político. Se hacen esas negociaciones, por eso ustedes siempre ven que un político en su campaña va a Europa o va a otras condiciones o va a cámaras, porque al final del día va por el match, o sea, hace el ingreso y votos. Y es. Entonces, cuando hacen esas dos relaciones, significa que entonces, si gana el candidato, ya gana, ya es prácticamente el presidente electo, ahora sí, a través del Plan Nacional de Desarrollo, baja todas esas políticas que determinó en la estrategia de campaña. Y entonces, con el Plan Nacional de Desarrollo, se genera a qué se va a dedicar el país durante ese sexenio. Y en ese sexenio se desarrolla a qué se van a dedicar los jóvenes. Fíjense lo interesante. ¿Por qué razón?
porque baja en cascada la política económica, fiscal y toda la parte, y también la parte política social. Y entonces a través de esas políticas públicas bajan esas condiciones y entonces ponen a hacer la máquina de planes y programas de las escuelas públicas. Y entonces ahí es cuando empieza la máquina de qué, porque el empresario, voy a ponerles un ejemplo. Cuando Peña Nieto quería en su política traer inversionistas para aeroespacial o un sector muy específico que no hay en México, pero necesitamos inversión extranjera directa, él lo propone, va con los inversionistas, saca ese proyecto, lo trae a México, genera los votos, se lo estructura, ve en el terreno, tenemos todo el país de políticas públicas y lo aterriza, pero aterriza la planta de esa actividad económica. Pero como es empleos para los mexicanos, necesita tener personas capacitadas profesionalmente para esa actividad económica. Y entonces, cuando los gobiernos lo hacen a través de esa perspectiva, entonces llegan esos empleos a México, pero hay un sesgo. ¿Y por qué hay un sesgo? Porque ellos querrán traer la inversión, pero cuando llega aquí el empresario y monta la fábrica, se da cuenta que el mexicano no sabe leer inglés. Se da cuenta que el mexicano tiene otro tipo de estructuras. Entonces, ahí se hace el match, el empresario, la política y las escuelas. Y entonces, con esa gran match, entonces dices, bueno, ¿cuánto van a ganar? Y entonces entramos a tratados internacionales y dices, bueno, si yo traigo inversión extranjera de Estados Unidos, entonces, por tanto, pues mi tratado de libre comercio, en este caso el TEMEC, me va a decir cuál es el ingreso que debe tener el mexicano a través de esta política. Y así se va generando. Entonces, cuando yo quisiera saber a qué se van a dedicar los jóvenes, lo primero que tengo que ver es el Plan Nacional de Desarrollo, para que entonces pueda saber qué inversión va a venir a México y entonces en ese momento las universidades públicas a qué se van a dedicar. ¿Cuántos alumnos van a necesitar para que sean la fuerza laboral de esos inversionistas? Sin esa capacidad no hay nada. Entonces, hasta ahí yo sé que me siguen y vamos trabajando para que ustedes vayan entendiendo por qué se va dando esa profesionalización y qué tan importante es la política para que entonces tengamos profesionalismo en el país. Y entonces ahí se hacen los matches. Hasta ahí me siguen, lo necesitan entender para que entonces veamos todo lo demás. ¿Ok? Entonces, una vez que lo entendieron, sé que sí, entonces nos vamos con crisis en las escuelas públicas. Cuando ya empieza a generarse toda esta estructura educativa y podemos hablar de las personas que no trabajan, pero quieren estudiar, entonces se vuelve, imagínense, tenemos un país de 130 millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos una demanda de escuelas muy importante. Entonces, se genera esta gran proyección de las escuelas públicas y empieza el gran detonante de la profesionalización y la estructura de a qué me voy a dedicar, ¿no? Entonces, en ese momento yo entré a la UNAM. La primera escuela que fui a tocar pues era mi alma mater y fui a ella y gracias a un coordinador, el maestro Benjamín, extraordinario, me dio solamente una clase de 11 a 1, 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, me topé con el sistema público, me topé con esa gran crisis porque había una sobrepoblación en las escuelas públicas, ¿no? Pero aún así, una facultad, la Facultad de Contaduría, que tiene más de 16,000 alumnos en un día, ¿no? No se nota, no se siente, pero en realidad estamos en crisis porque ves ahí una diversidad de alumnos y ves prácticamente que nos enfrentamos. Salones, me tocaron salones extraordinarios de más de 100 alumnos, ¿no?
y me tocó empezarme a dar esa realidad de planes y programas. El catedrático tiene toda la oportunidad de ser el libre cátedra y realidad lo es, ¿no? Nos dan un programa, pero no hay una secuencia, no hay planeación, simplemente se cree más en el CV del profesor que sabe dar clase y hay un instrumento que evalúan un cuestionario y sobre ese cuestionario deciden si te dan o no te dan más clases. Cuando empieza a haber la crisis de presupuesto en la UNAM, una de las cosas que empezaron a hacer nuestras autoridades universitarias era compactar grupos. Imagínense compactar grupos en una escuela presencial, ¿no? Donde hay más de 15,000 alumnos y cómo lo vamos a generar, porque al final del día tienes que dar la clase, ¿no? Entonces, compactaron grupos y en lugar de ser grupos de 50, se convirtieron en grupos de 120. En ese momento, era muy interesante quien tenía un salón de 120, ¿no? Pero había grupos que no habían para esa capacidad y entonces los alumnos terminaban no entrando. Y entonces en lugar de hacer 120, lo que generábamos al final eran listas de 60 o 70 que estaban sentados. Entonces la deserción se volvería natural. Eso en realidad es un problema de crisis en una educación pública, porque si ya en una selección natural son que generemos 15,000 alumnos, entonces cuando se hace estas proyecciones de presupuesto, se genera una crisis en la aula y lo peor, en lugar de que un alumno se siente, pero no hay manera en donde, porque un salón de 60 no me van a caber 120, no está diseñada una escuela para 120 de alumnos. Entonces, el alumno por condiciones naturales se va, ¿no? A mí me tocó dar clases en esos salones de 120 y yo siempre pedía los salones de abajo. Eso me daba la oportunidad de que los alumnos afuera, afuera había prácticamente un pasillo y tú veías alumnos afuera escuchando la clase o parados o sentados o al lado o alguna situación, porque la tecnología todavía no teníamos esa capacidad para empezar a hacer lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Grabar y después proyectar. Pero eso hacía que el alumno llegara y tuviéramos más estructuras. Y entonces en ese momento de crisis de la universidad, yo tenía que ser cada vez más, tenía que ser tan eficiente que si se sentaban 70, 80 en ese salón, yo tenía que exponenciarlos porque tenían que hacer tareas y cada butaca valía oro. Entonces, y además tenía que yo prácticamente competir por 2 horas a tener la atención del alumno y entonces ahí aprendí a tener técnicas de prácticamente pedagógicas para que mis alumnos tuvieran, y en un grupo de 60, 80, pues lo que quedaba era hacer tareas todos los días. Y el que le faltaba la tarea, pues se iba a la cola de la fila, o sea, no había manera, ¿no? Entonces, esa crisis empezó a darme una herramienta para poder tener mejores situaciones en la clase, ¿no? En ser más selectiva, en tener mayores manejo de los temas y empezar a tener pues prácticamente ese desarrollo. Y esa crisis me daba mucha, pues en realidad no me agradaba, pero lo tenían que resolver de alguna manera y al final pues se dio y se percató. Una vez dando clases, había una alumna que me comentó que estaba como becaria en el área de la división continua de la facultad. Y me mandan y ven mi currículum y están buscando asesores y conferencistas internacionales y me lanzo a la aventura de dar clases en Sudamérica. Esto hace que yo tenía una perspectiva, obviamente, pues de la UNAM, iba con la casaca de la UNAM, iba pues ya con muchos años de experiencia, con mucha iniciativa, ¿no?
mis grupos era fantástico ver si tenía más de 60 porque ya te vas haciendo callo, entre más alumnos mejor, entre mayor información era mejor. Entonces, me permitió llegar a un país con toda esa situación complicada de que te dicen que pues, es un país riesgoso, Colombia, siendo mujer, ¿cómo crees? ¿Por qué lo vas a hacer? O sea, bueno, mi familia casi tomaba fotos de las maletas que me llevaba, no le hables a nadie, en fin, ¿no? Pero me embarqué en esa situación y fue interesante, fue en realidad una de las cosas más interesantes que pudiera yo identificar. ¿Por qué? Porque llegué a un país muy distinto al que me habían contado, eh, muy, una diversidad étnica, una diversidad geográfica también, ¿no? Y pude estar prácticamente en diferentes universidades. Eh, Pude establecer diferentes lineamientos y entonces, como yo iba con esa parte de conocer, los sistemas educativos me iban dando qué iba a trabajar. Entonces, como las universidades se manejan por créditos, los créditos son horas de estudio estandarizados internacionalmente. Entonces, prácticamente, si tú das una clase como catedrática a nivel licenciatura, tiene la misma formalidad en toda la parte del mundo. Entonces, eso te permite ser universal. Entonces, lo que importa en ese momento, pues era el lenguaje, que no había problema, pero conocían las mismas situaciones. Prácticamente el temario, eh, prácticamente el tipo de nivel de estudios, que era nivel licenciatura, situaciones específicas, pero lo que yo generé en ese momento fue llegar al país y mimetizarme. Entonces empezar a vivir a Colombia y empezarme a sentir para saber qué tipo de ejemplos iba a dar a mi estudiante. Y eso me llamó la atención porque era un país prácticamente que me tocaba dar clases en diferentes ciudades, pero lo que me pudo más es que cuando yo llegaba a clases, los alumnos siempre me pedían más. Como maestra me exigieron enormemente. Y la gente que me llevaba, llegué a través de las ASFACO, que es la Asociación de Contadores de Colombia, y me llevaron ellos. Hice el enlace a través de la UNAM, pero era muy curioso. Sí me llevaban a todos lados, pero me podían llevar por tierra y me podían llevar por aire. Pero lo curioso era que me decían, maestra, esta calle hacia allá no se meta, está la guerrilla. De aquí para acá, usted es nuestra. Y entonces yo decía, caramba, un país con guerrilla tiene una educación tan importante, se están preocupando su política pública en tener un match, porque entonces decían, vienen inversionistas y hay gente capacitada. Y entonces podía crecer más rápido Colombia. Por eso la crisis de una guerrilla no importaba. ¿Por qué razón? Porque al final del día la gente seguía estudiando y no se metía, cuidaban sus zonas, no se mezclaban. Y entonces decían, si tú te quieres meterte en eso, métete, vale, camina, pero aquí a casa no vuelves, ¿no? Entonces se daba esa condición y decía, usted, papito, métase a estudiar y entonces vaya y edúquese, saque su grado, haga una buena hoja de vida y usted va a ser feliz. Y entonces esa crisis que yo pareciera que había guerrilla, yo no lo veía en los salones de clase. Y eso era fantástico, porque la sociedad había cambiado problemas, situaciones, narcotráfico por educación. Y entonces tú veías el gran escenario y entonces tú llegabas a las poblaciones que no te puedes imaginar, llegabas en avión, a veces tomabas hasta prácticamente, tenías el ticket, pero tenías que esperar si se llenaba o no.
para que pudieras volar. Y entonces volabas ese lugar, generabas esa estructura y te volvías a salir. Y entonces decía, mira, podrá estar ahí abajo el problema, pero cuando yo llego a la universidad, todos están bien. Y eran los mismos edades, la misma temática, y lo podía beber de diferente condición por país y por regiones. Y entonces yo cuando lo único que decía, ¿y qué país me va a tocar para que entonces vea la realidad en la clase? Y entonces ahí yo iba haciendo las comparaciones de sistemas educativos públicos, y en este caso ya eran de ingresos, y entonces me decía todo el efecto que había generado la educación en esa parte de la población. Y era padrísimo porque entonces empezaba yo a generar la crisis, cómo la veía un país y cómo la veíamos nosotros, porque cada vez que venía yo a México me encontraba con esas circunstancias. ¿Cuáles? Que me topaba con prácticamente que no querían entrar a clases, ¿por qué? ¿Qué situación? Porque en realidad las crisis que hemos vivido no han permeado en la sociedad. Pero cuando ves una sociedad que ya permeó un gran riesgo, una crisis, pues no queda de otra más que estudiar. Entonces, hago ese gran choque, me doy cuenta, y yo ya traía en mente, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cuál es el siguiente, con qué me voy a topar? Yo regreso a México, me fui pues, varias veces, toqué 5 o 6 universidades en Colombia de diferente extracto. Cuando vuelvo a México, yo ya traía ese gran, ya estaba embarcado, ya me había ganado la profesión, ya no era contadora, ya era maestra, ¿no? Ya no era financiera, ya era la maestra, o sea, ya, hijo, ya me había rebasado. Entonces llego a México y yo quería ver otro sistema. Toco la puerta y toco al Heroico Colegio Militar. Entonces me doy cuenta que hay una crisis también en el sistema militar porque necesitan profesionalizarse. Significa que necesitan ya que los oficiales salgan con una licenciatura. Esa crisis hace que las maestras civiles, hombres o mujeres, entremos a un medio que está contraído. Y entonces, como yo sé que ese medio en cualquier momento se cierra, pues yo tenía que prácticamente entrarle al juego de la crisis y poder ir prácticamente a mimetizarme y volver a decir, bueno, ahora este sistema, ¿qué tiene? ¿Qué trae? ¿No? Entonces me volví a meter en ese sistema, la profesionalización, pero gracias a su crisis. Entonces entro a ese sistema y me doy cuenta que otra vez los maestros van con el enfoque pues de ingreso, pero yo sabía que tenía 6 meses para aprender lo que tenía que aprender y si me daban otro contrato, otro tiempo más. Entonces me topé con una institución rígida, con valores, con principios, con todo estandarizado y lo curioso, que ahí pude desarrollar toda la parte institucionalizada de la educación, cómo bajaba de la Secretaría de la Defensa a través de la Rectoría de la UDEFA y de ahí bajaba a, obviamente, las escuelas militares y cuál era el perfil de cada uno de ellos. Y entonces lo que yo estaba haciendo ya ahí era educar prácticamente al futuro secretario de la Defensa. Entonces, eso hace que una crisis de la institución podamos tomarla como desarrollo para alguien que está buscando algo distinto, ¿no? Entonces pude meterme a ese sistema, lo pude ver, lo pude desmenuzar porque cada vez que entraba a clase diseñaba algo y salía y era feliz. Y entonces yo les decía, ustedes pueden, en fin, todo un enfoque. Y lo que más curioso, entré dando contabilidad, la técnica contable, ¿no? Y entonces, abre la profesión, pero al final. Entonces, en esa crisis me doy cuenta de muchas cosas, de cómo están, de qué tan profesionalizados estaban, cuánto necesitaban, y ahí generé un modelo de evaluación diagnóstica. Hice un es un formato militar universitario, es la capacidad que tiene un alumno de tener cuántos grados. Esto es algo muy interesante que saqué.
mientras que estaba en la militarización y estaba dando clases, yo seguía viajando a Colombia. Ese pensamiento me hacía el cerebro así, porque tenía que entrar a la milicia centrada, pero llegué a Colombia y en una de esas clases, en una universidad de Santo Tomás, me tocó conocer una monja. Esa monja me habló y me dijo, y vamos con la especialización de la fe. Entonces, esta monja me habla y, y me dice, nos interesas para nuestra congregación. Necesitamos que tú nos ayudes porque tenemos una crisis. Necesitamos que nuestras monjas aprendan contabilidad. Fíjense, uno nunca sabe. La técnica es otra vez la técnica. Y me dicen, necesito que nos enseñes contabilidad a nuestras monjas. Y dije, bueno, es otro medio, vamos a aprender, ¿qué más da? No pasa nada, yo vengo aquí, no tengo ningún problema y entonces pues vamos a darle. Pero cuando empecé a conocer la abadía y empecé a conocer a la madre provincial, todo tiene un régimen. Entonces me di cuenta que estaba en una organización que tenía más de 400 casas y se dedicaba a ancianos. Y entonces me percaté de otra gran institución, la fe cuando necesita especializarse. Cuando eso pasa, si se dan cuenta, necesitamos la educación para todo. Ellas educan, ellas para servicio, pero cabe destacar que la iglesia tiene una condición, la iglesia tiene un parámetro muy estructurado. Entonces, solamente los sacerdotes tienen una capacitación, las monjas no. Entonces, esa crisis hace que buscaran especialistas y me embarqué a esa gran historia. Me tocó evangelizar contablemente a monjas. Entonces yo iba pueblito por pueblito a educando, haciendo una base con alumnas que a veces nada más habían terminado la primaria. Y entonces empecé a enseñarles la técnica de la contabilidad a través de muchas cosas. Esa crisis me permitió ver otro escenario, que al final del día la base todo el tiempo fue la educación. Eso me ha permitido todo el trabajo y el esfuerzo de aprender y darme cuenta de otros países, de otras realidades, de otros sectores que no se pueden ver tan fácilmente, que en verdad es muy complejo porque yo llegaba de unas monjas que estaba en un convento que no podía porque esa era la condición. Yo tenía que seguir las reglas del convento y regresaba a México y regresaba a un medio militar. Y entonces estaba en dos grandes poderes en ese momento y mi cerebro, mi manera de manejar dos medios tan controlados me daba ese aprendizaje y decía, hasta que dure, porque esto no lo veo cualquiera. Entonces, ¿me ayudan con la siguiente? Muchas gracias. Esto hace que ya con esa exponenciación que traía yo del pensamiento, ya con toda esa base de la educación, me di cuenta que, que había mucho que hacer, que, que, que no era suficiente. La verdad, el ir dando esa, esa capacitación personalizada a las monjas, ese desplazamiento prácticamente de país en país, de salir de frontera a frontera, de irme casi mochila al hombro porque a veces salía muy caro el ticket de salida de ese país y tenía que pasar la frontera entre Ecuador y Colombia a pie y de ahí tomar un avión porque no podía en carretera por la guerrilla. Entonces me hacía cada vez más una fortaleza de querer hacer lo que estaba haciendo y quería más, porque cuando te metes en esos sistemas, lo que quieres es seguir en los sistemas, aprendiendo en los sistemas, aprendiendo y entregando lo que sabes hacer. Ese es
es algo maravilloso que he aprendido. Una vez que llego a México, por situaciones, regreso a la milicia y empiezo a trabajar un modelo de evaluación diagnóstica y prácticamente lo especialicé para ese medio y para otro tipo de situaciones. Me encuentro a Yesca en ese momento de mi vida, me encuentro a Yesca y me buscan como profesora de contabilidad y finanzas, me regresa a la base y entonces empiezo a ver a Yesca que está comprada por un grupo que es la Universidad de Insurgentes y empiezo a darme cuenta de quién es la Universidad de Insurgentes. Una vez que yo ya traía toda esa institucionalización, me empiezo a dar cuenta la fortaleza que es. Y yo asumía que me iba a ir del país otra vez para aventarme otra aventura. Me toca un efecto maravilloso que se llama pandemia. Me toca esa gran oportunidad de vivirla en mi país y me toca en un área educativa. Fíjense qué interesante. O sea, nada es casual, o sea, me toca vivir pandemia en mi país y me toca ya no como maestra, sino ya como área de subdirección académica. Entonces, me toca algo extraordinario. Me toca el desplazamiento de la educación tradicional a distancia. Es una cosa hermosa, porque al final del día era una gran responsabilidad cambiar todo el sistema educativo de la escuela, de profesores, de capacitación, de infraestructura, de todo, a pesar que traemos todo un gran trabajo de la Universidad de Insurgentes, pero nos dio, por lo menos a mí, como proyecto de lo que seguía de mi vida, lo mejor porque me enseñó en una semana transformar mi escuela de educación tradicional a distancia. Eso hace que entonces yo empiece a reaccionar desde una perspectiva de desarrollo cognitivo impresionante, porque si yo no hubiera traído ese background de todo lo que había yo hecho, pues en realidad yo hubiera dicho no, o sea, la verdad es que no creo ir, muchísimas gracias, es mucho trabajo, desde que nos dieron y además la universidad es muy buena porque hace la planeación y teníamos el comité de escuela prácticamente a distancia desde febrero, nosotros nos fuimos en marzo, pero nosotros hicimos el desplazamiento en una semana. Eso es bárbaro. Capacitación a los profes, y correos electrónicos institucionales a todos los alumnos, generar las plataformas, estructurar clases. Nunca paramos la operación. Eso, o sea, no lo voy a poder hacer jamás, porque viniendo de todo lo que traía, ¿qué sigue? Pues transformar una escuela de tradicional a distancia. Es maravilloso. Entonces, pero se necesita todo un equipo atrás de tecnología, de comunicación, de académico, o sea, todo fue, la universidad tiene todas las herramientas para poder hacer eso en tiempo récord. Fuimos una de las primeras escuelas del medio IPN que no dejaron de dar clase y terminamos en tiempo. Ciclo escolar natural. No cerramos ninguna operación. Ningún maestro se nos cayó. No tuvimos ninguna situación. En realidad, la escuela fue pasada de un modelo tradicional a distancia de una manera ejemplar. La verdad es de que creo que mejor no hubiera sido posible. O sea, en realidad, viniendo con todo lo que estábamos proyectando, no dábamos crédito y hasta hoy no damos crédito, porque todavía no salimos de la pandemia y nos falta el regreso. Pero eso es muy interesante porque estoy en el mejor lugar
estoy haciendo lo que en realidad me gusta. Hay muchas cosas por hacer, pero me tocó una época de crisis en una escuela. Que una escuela que puedo hoy yo decir está lista para lo que sigue. Porque cuando un alumno me dice, no voy a seguir estudiando, yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo no vas a seguir estudiando si es una escuela que tiene todo? Que cuando un director requiere generar planes de estudio o REBOEs, la escuela lo puede hacer en un mes. Eso no se ve diario. Eso es estar en la mejor escuela que hemos tenido, porque ya llevamos 8 meses, casi 9, sin interrupción del servicio. Eso poca gente lo puede ver. Eso en realidad la gente lo da por un hecho, pero el trabajo que hay atrás para que un alumno podamos tener esto es muy grande. Y además, el trabajo y algo que es muy importante que los alumnos entiendan. Cuando cambiamos de tradicional a distancia es como cambiar de un teléfono fijo a un G5 en tiempo récord. Nosotros que vivimos otra generación, vimos pasar del teléfono al celular con tantas funciones en décadas. Ustedes, sus generaciones, los que están tomando clase, están generando sinapsis en sus cerebros para los siguientes 30 años. Eso no tiene precio, porque en realidad lo que estamos generando es una propuesta de valor profesional cuando te integras ahorita en pandemia. Cuando pasemos de la pandemia, no vamos a tener ese grado. ¿Por qué razón? Porque el cerebro es un proceso de aprendizaje continuo. Y si tú no lo pones en ese estrés, no te va a dar. Y entonces te vuelves otra vez a tu lado de confort y dices, no quiero. Y entonces el aprendizaje ya no es efectivo. Entonces tendrás que incorporarte lo antes posible en la escuela para que desarrolles todo lo que te hace falta para tus próximos 30 años. Eso no tiene precio. Ser parte de esa generación y que uno está atrás viendo cómo se va desarrollando las clases, cómo el alumno va generando esa estructura de valor, pues no hay mejor momento ni mejor lugar. Y a pesar de que a veces puedo estar muy cansada y puedo decir que desde esa fecha hasta ahora no he tenido vacaciones y que estoy casi 24/7, y obvio, a veces me faltan muchas cosas por hacer, pero a pesar de eso, veo el trabajo y digo, ha valido la pena. Y a lo mejor mañana mi currículum va a decir eso, ¿no? Pero si esto lo estoy aprendiendo, mañana, dentro de 5, 10, 15 años, voy a hacer mucho más cosas, porque al final del día vamos haciendo lo que más nos gusta. Entonces, ese desplazamiento me ha permitido darme cuenta que el alumno tiene que estar adentro. No hay manera, nos faltan otros 8 meses prácticamente para que estemos, y ojo, ya no vamos a estar en la misma realidad, porque ese es un gran tema. El papá tiene que estar convencido de que ya la educación se transformó. Ya no pueden estar pensando en una educación sentado en un pupitre todas las clases. Se va a transformar. ¿Y por qué razón? Porque ya vivimos más de un año lo que vamos a hacer. Entonces, esa parte ya la generación va a decir, bueno, porque una generación va más adelantada y la que viene se ataraza y se queda sentado en el pupitre. O sea, no hay manera. Es algo que por Dios santo es como, no le encuentro lógica, ¿no? Ya te compraste el super celular y mañana dices, ay, me regresó al que tenía de hace cuando eras, ¿no? Dices, no, por naturaleza, o sea, tu proceso cognitivo no puede. Vivimos en crisis y entonces cuando tenemos crisis
lo que trae uno acá arriba evoluciona. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Pero cuando empiezas a visualizar en tu pantalla que tienes 6 apps abiertas con diferentes escenarios, con videollamadas, con el celular, con otro tipo de situaciones que estás leyendo, eso dimos un salto cuántico. Y hoy el alumno tiene que entender que solamente lo va a poder vivir en la escuela. ¿Por qué? Porque son las pocas instituciones que están haciendo este proceso. Y entonces es una cuota impresionante para generar valor. No hay otra manera, porque si tú te dices, me voy a quedar aquí en casa y voy a generar esa estructura, significa que entonces tú empiezas a pensar que todo va a ser igual. Pero mañana, y lo que platicamos ayer con Caro, era que la sociedad se va a transformar porque mucho tiempo encerrado, pues lo que vas a querer es ser feliz, ¿no? El aire libre. Y entonces lo que menos vas a querer es meterte en una escuela sentado. Y entonces va a tener que evolucionar la escuela para que entonces todos los planes y programas que se tienen que diseñar tendrán que ser de acuerdo a la otra perspectiva. Porque ahorita la escuela se desplazó, pero necesitará cambiar los planes y programas para que la nueva generación tenga a lo mejor mejores condiciones porque ya está en otro escenario con evolución. Entonces, eso es lo que para mí es importante. Y yo no le llamaría regreso, yo le llamaría date la oportunidad de empezar de nuevo, porque esto va a ser tan generacional que a mí me encantaría verlo de verdad. Me gustaría que me dé la vida la oportunidad de verlo, porque eso me encantaría ver qué efecto me va a dejar, ¿no? O sea, después de que pueda yo salir con la misma tranquilidad que antes, y a lo mejor no lo voy a hacer, voy a tener que utilizar unos medios mientras que el virus y yo, o sea, humanidad, podamos convivir juntos. Ni que yo lo deshaga, ni que él me mate, porque así son los virus. Ya que hicimos esa parte, me toca, y entonces son 2 años o 3, no sé, pero a mí me encantaría, ya me da esa ansiedad de saber qué voy a hacer, ¿no? Hacia dónde sigo, qué voy a generar, a dónde, porque eso es parte. Entonces, un alumno, si se queda 3 años estudiando, va a ser otro. Y entonces, eso va a permitir que la propuesta de valor profesional que él genere va a ser muy grande. Y que hoy, mañana tenga la oportunidad, en lugar de estar teniendo su oficina en la Ciudad de México, como puede ser contaduría o puede ser cualquier otra rama que tenemos en la universidad, pues la pueda decidir en Cancún, o la pueda decidir en Chihuahua, o la pueda decidir en Nueva York, o la pueda decidir en Sudamérica, o la pueda decidir en cualquier parte del mundo. Porque como son carreras y está internacionalmente a través de créditos, puedo tener equivalencias. Y entonces eso ya no me va a impedir ser profesionista en cualquier parte del mundo, porque tengo una equivalencia y tengo condiciones para crecer. Entonces, el tema aquí es, no dejes la oportunidad de desarrollar tu proceso cognitivo tan elevado que te dé 30 años siguientes. Esta generación va a ser el salto cuántico del proceso de la profesionalización. Tan así que en el efecto que tenemos o que se tiene, hay institutos en pandemia, lo platicaba ayer, que los países que tienen recursos están haciendo robos de cerebros de laboratorios completos. Se están llevando gente de países a países, porque saben perfectamente el salto cuántico que tiene la educación. Y entonces van a empezar a generar inversiones para que entonces en ese momento me lleve a ese instituto y me dé el salto cuántico que necesito para mi población,
para mi ciudad, para muchas cosas, porque hoy lo que estamos jugándonos es la evolución, y la evolución tiene que ver con la educación. Y entonces, ahí la propuesta de valor es muy grande. Cuando tú empieces a darte cuenta que si hoy pagas algo, pero te va a dar redituar 30 años siguientes, no lo pensarías. Pero como en realidad estás en la etapa de crisis y de sobrevivencia, te pierdes el efecto de mediano y largo plazo. Porque cuando estás en ese efecto de crisis, tus juicios de valor son a corto plazo. Y como es de sobrevivencia, el estrés te hace tomar malas decisiones y entonces empiezas a tomar esa estructura como ansiedad y muchas cosas más. Tendrás que empezar a darte cuenta que esto pasará y que la escuela es el mejor lugar para detonar tu mejor. Así como me daban un libro para mis vacaciones de verano, hoy tendrás que integrarte al sistema educativo y empezar a jugar con cosas interesantes, porque cuando pase lo que va a pasar, vas a estar tú fortalecido y generarás muchas propuestas, generarás ingresos y estructuras. Muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te dejo los micrófonos. Muchas gracias, maestra. De verdad, nos has permitido hacer un recorrido, ¿no? Por pues toda tu experiencia, todo lo que pasaste fuera de nuestro país. Y pues no voy a repetir lo que nos comentaste, pero me quedo con esta parte de lugar tan maravilloso donde estamos, que es la Universidad de Insurgentes. La llevamos dentro de las venas y sobre todo muy orgullosos de estar todos los días activos, ¿no? No para la universidad, no nos detenemos, se antoja estudiar más. La universidad pues cada día evoluciona, ¿no? Mientras que el mundo está como estático, parado, esperando a ver qué sucede, nosotros vamos con mucha prisa a lo que sigue, ¿no? Justo, pues tú sabes, nos acaban de anunciar sobre todas las maestrías en línea que ya tenemos, entonces las licenciaturas en línea. Estudiar ya no es un obstáculo, ¿no? No. Que estudia quien tiene esta pasión, este deseo y la verdad esta exigencia que tú nos indicas, ¿no? De que el mundo cada día va a necesitar gente más preparada, más comprometida. Leí hace unos días algunos artículos de la UNESCO y justo mencionaba esto, ¿no? Que la sociedad se tiene que humanizar y apostar más a la educación justo. Entonces, bueno, tenemos un gran ejemplo en nuestra invitada, que es nuestra querida Brenda, un ejemplo de constancia, de energía, de no parar, es dinamita, nuestra querida Brenda. Entonces, pues yo quisiera, si nos permites también que ella nos ayudara participando. Claro. Gracias, maestra Paula, maestra Caro, ¿cómo están? Un placer estar con todos ustedes el día de hoy. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo me alegro mucho. Espero que continuemos con los ánimos de seguir en esta plática. Como lo dijo la maestra Paula, creo que ha sido importante las crisis que hemos vivido. Yo en mi experiencia, la crisis yo creo que viví en mis estudios, yo creo que lo vi más enfocado en la licenciatura, cuando uno tenía el hambre por aprender y que la respuesta fuera un poquito negativa y tú decías, no, pero ¿por qué? Yo quiero aprender. Esa hambre creo que te abre las puertas y se van abriendo las puertas. Entonces es importante tener esa hambre de seguir aprendiendo y nunca parar, ¿no? Porque, por ejemplo, pues uno termina la licenciatura, ¿qué sigue? La maestría, cursos, talleres, diplomados,
esto, aquello, te vas haciendo de una gran experiencia en diferentes áreas, lo que tú quieras. A través de la pandemia, nos tuvimos que adaptar y enfrentar a grandes retos a través del confinamiento. Uno de ellos fue el trabajo en casa o las escuelas de pasar de manera presencial a virtual, como lo comentó la maestra Paula. En el trabajo en casa, obviamente, todos pasamos con alguna situación, ya sea en la escuela o en el trabajo, que nos teníamos que cuidar el micrófono de, ay, no vaya a decir esto, no vaya a decir, o que mi mamá me está hablando, cualquier cosa, o que se me quedó congelada la imagen, ¿no? Nos enfrentamos de este lado como estudiantes o trabajadores en home office de esa parte, ¿no? De la misma emoción que nos transmite la maestra Paula por aprender, es tenerla del otro lado, con la misma emoción y con la misma, no sé cómo explicarlo, pero con esa misma dinamita por estar aprendiendo y decirles, no, pero ¿por qué sí, que qué esto, cómo? Pero ¿por qué? No, siempre es muy importante, ¿no? Sin duda alguna, todos atravesamos por el confinamiento de pasar de estar al aire libre y de un momento a otro estar en casa. Fue algo, no difícil, pero sí complicado el adaptarnos ahora todos, estar en un mismo lugar y la convivencia y el adaptarte a los tiempos de tu propia familia, ¿no? Por ejemplo, yo en casa, de mi hermano en la universidad, yo en trabajo de reuniones. Entonces, estar compartiendo, mi papá en su trabajo, estar haciendo llamadas y no compartir, y tener, no mezclar las cosas o cositas así, ha sido muy, muy importante, ¿no? A través de la consecuencia de estar en casa o estar en la cuarentena, que ya no es cuarentena, ¿verdad? Claro está, ya cuántos meses pasamos y cuántos meses nos faltan, pero pues todo sea por nuestro bien, ¿no? Esta parte empieza en una nueva vida que hay que enfrentar, que como dice la maestra Paula, pasamos por crisis y creo que la pandemia nos ha dado una crisis emocional, lo cual vamos a ver más adelante, ¿no? Con el confinamiento, pues nosotros y nuestras familias, como ya se los dije, nos adaptamos a las nuevas medidas de las labores domésticas. Todos nos pusimos de acuerdo de, bueno, tú lunes, yo martes, me toca lavar los trastes, el otro trapea o así, y adaptarnos a nuestro rol de nuestro trabajo, la escuela y las labores domésticas, ¿no? Porque todos tuvimos que cooperar en algún punto, tuvimos que cooperar con hacer algo en casa, ¿no? De igual manera nos encontramos con algunas emociones, yo creo que un poquito desagradables, un poquito negativas, a través del confinamiento, que fue, podemos decir, la agresión, el enojo, desesperación, un poquito el estrés, ansiedad, depresión de estar encerrado, de no salir, de tu vida cambió de un momento a otro, ¿no? Porque antes pues podíamos hacer el deporte al aire libre y ahora pues nos tenemos que adaptar a hacerlo en casa y encontrar los medios en casa para hacer las cosas, ¿no? Nuestras vidas en casa pues cambiaron radicalmente. Pero al mismo tiempo nos dio la oportunidad para conocernos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, si te fuiste a vivir con el novio y no lo conocías bien, bueno, ya ahora en cuarentena ya lo conociste y dices, no, no me conviene, ¿no? Hasta aquí la dejamos, next el que viene, ¿no? O regresar con tu familia, si no jugaban o no se reunían por las labores, el trabajo, la escuela, pues ahora fue la organización en casa de poder jugar o pasar un tiempo juntos al día, ¿no? Al mismo tiempo que incrementamos nuestros niveles de tolerancia y prudencia, ¿no? Descubrimos nuevos talentos ocultos o reprimidos de, bueno, cuando tenga tiempo voy a estudiar o voy a tocar la guitarra, voy a aprender inglés, ¿no? Yo creo que ahora en ese tiempo que estamos en casa, nos ha permitido poder estudiar, practicar o aventarnos a hacer cosas que decíamos, bueno, cuando tenga tiempo.
cuando tenga tiempo. Y ese cuando tenga tiempo no había llegado, ¿no? Bueno, ahora llegó el momento de, bueno, ya llegó el tiempo, hazlo, ¿no? También nos permitió tener creatividad, la habilidad, destreza, ingenio, la inteligencia es que las pusimos puestas en práctica. Por ejemplo, en la parte de negocios, pues si una empresa se dedicaba a hacer vestidos, ahorita en pandemia tuvo la creatividad y dijo, no, yo voy a vender cubrebocas, les voy a poner un listoncito para las niñas, o a ver, ya tuvieron la creatividad y migraron para esa parte, ¿no? Pero todo va dependiendo de la creatividad y la agilidad que tengas para esta parte, ¿no? El poder desarrollarnos para la adaptación al cambio se dio de un momento a otro, ¿no? Siempre existirá la oportunidad, encontraremos una nueva oportunidad. Si te quedaste sin trabajo, si fallaste una materia o algo así, hoy tienes la oportunidad y con voluntad y sin resistencia aventarte. Dicen, no, pero no me voy a quedar aquí, voy a buscar, ¿no? Siempre se van a abrir las puertas y la oportunidad la hay. Allá afuera existe la oportunidad. Solo es cuestión que la tomes. Perfectamente, una de las oportunidades es seguir estudiando, ¿no? Creo que al menos yo en mi experiencia, desde que salí de la universidad, no he dejado de estudiar, ¿no? Y ha sido una educación de mis jefes, de mis alrededores, de mis maestros, esa motivación para seguir estudiando. Creo que es importantísimo esa hambre que te den, o cuando tú lees y escuchas el currículum como de 20 hojas y tú dices, wow, bueno, yo quiero ser como ella. Sí, bueno, pero ¿qué estás haciendo hoy? Ah, no, estoy todo el tiempo en Facebook. O no sé, pues estoy con mi novio. No, pues no, así nunca vamos a llegar al, yo quiero tener ese currículum, ¿no? Tienes que aprender a estudiar, a empeñarte, a hacer las cosas, tener iniciativa, ¿no? Creo que la WIN forja profesionales muy competitivos. Sin duda alguna, a través de la gerencia que tengo hoy en día he podido yo ver la formación de las diferentes universidades y a través de la asociación, las diferentes formas que se enseña en otros estados del país, ¿no? Y que sin duda alguna WIN forma profesionales, sin duda alguna, muy competitivos. Y Yesca, pues sin duda alguna, mi alma mater, pues, pues muchos más, ¿no? De esta parte lo vamos llevando a la mano, ¿no? La escuela, el trabajo, uno cuando empieza a estudiar, bueno, yo en mi experiencia les recomendaría empezar a trabajar, llevar de la mano el estudio con la profesión, porque sin duda alguna, bueno, al menos yo lo hice así, y a mí la universidad se me hizo súper fácil, o no, como que no me costaba tanto entender, porque ya lo llevaba a la práctica y era así como que, bueno, yo veo este caso práctico en el trabajo, bueno, y aquí en la escuela, bueno, pero ¿y qué sigue? ¿Y qué esto? ¿Pero qué es esto? No entendí esto del trabajo, me lo explican, y en Yesca o en WIN tengo la fortuna de tener los maestros que te decían, ah, bueno, sí, te dan la oportunidad y te explican, ah, bueno, esto se hace así, se hace así, viene de aquí, viene de allá, o cualquier otra cosa, ¿no? Sin duda alguna, para actualizarnos en las diferentes áreas que tú estés en este momento, de las carreras que tiene WIN, podemos llevarlo a cabo virtualmente, que eso ha sido magnífico, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo tener que estar en un horario laboral y poderme actualizar virtualmente ha sido fantástico, porque no me tengo que desplazar, simplemente dedico un momento de aquí en mi trabajo y puedo seguir actualizándome, puedo seguir tomando cursos, talleres, y no es necesario decir, ah, bueno, es que no tengo dinero, es que, y los pretextos nunca acaban. Yo creo que si buscas, encuentras.
¿no? En algunas de las páginas web, en redes sociales, si te gusta estar en redes sociales todo el tiempo, hay empresas capacitadoras que mandan las ofertas y son gratuitas, te dan los cursos gratis, entonces perfectamente tú los puedes tomar. Entonces no hay excusas para no hacerlo, ¿no? O de al mismo tiempo estar estudiando otra carrera, ¿no? Creo que se te facilitaría más esta cuestión, ¿no? Al empezar y al terminar una licenciatura, tu maestría, tu posgrado, nos abre la puerta a un mundo laboral. Pero sería perfecto si fuera acompañado de la experiencia. Pero sin duda alguna, si no tienes la experiencia, no te preocupes. Hay lugares donde te ofrecen esa experiencia, pero yo creo que tienes que tener esas ganas, esa hambre por aprender, por nunca dejar de aprender. Creo que eso es primordial, ya sea en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú estés. Creo que esa hambre de seguir aprendiendo, como dice la maestra, ¿qué viene? ¿No? Es impresionante esa parte, ¿no? En qué puedes mejorar en tu casa o en tu escuela, en tu trabajo, qué procesos puedes agilizar. Si tú conoces esta parte o bueno, conozco esta parte, se pueden agilizar todos los procesos, ¿no? La vida virtual nos ha permitido tener acceso a herramientas nuevas, a tener un poco, a ser mejores especialistas, un mejor desempeño y nos permite alcanzar un nivel de competencia, ya no como los que estaban hace 30 años, no, ya ahorita tenemos una competencia increíble, ¿no? No, y ahora que regresemos a la normalidad, pues creo que no podremos regresar a hacer lo mismo como bien lo dijo la maestra Paula, ¿no? Sino ver qué es lo que viene, ¿no? Tenemos que estar preparados para dar respuestas a las adversidades que se nos presenten. A través de la pandemia tuvimos, bueno, algunas afectaciones financieras, falta de liquidez, laborales, pagos, despidos de los trabajadores, pero creo que sin duda alguna no te detienen. Sí, por un momento, porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya perdí este ingreso, pero no pierdas ni la esperanza ni las oportunidades llegan. Y la UIN tiene una bolsa de trabajo que te ofrece esa parte. Entonces, es una universidad súper completa y que nunca se deja de preocupar por ti. Solo superando todos los obstáculos que nos vamos presentando, los vamos a superar con disciplina, la motivación, la capacitación y junto con ellos vamos a llegar al éxito, ¿no? Yo con mis tipos de auxiliares que he tenido, he vivido con ellos la parte escuela, trabajo al mismo tiempo. En ellos he podido ver que la parte virtual, el que la escuela sea virtual, puedan trabajar un poquito más, que ya no sea un pretexto de, es que tengo que salirme a la 1 de la tarde porque me hago 4 horas para ir a la universidad y entonces pues me van a pagar menos. Creo que esta parte de pandemia ha permitido de decir, no, yo puedo trabajar tiempo completo, ¿no? Y estar en ambas partes. Esa parte la he visto perfectamente. Y hay quien también dice, no, bueno, yo le dedico mi mañana a la escuela y mi tarde al trabajo, pero puedo trabajar un poquito más de horas porque me puedo desvelar un poquito más y entonces se va campechanando la cosa, ¿no? Entonces ha sido increíble esta parte de pandemia y vivir el home office o de poder enseñar a personas, en mi caso, a estudiantes de nuevo ingreso que apenas van viendo y tú dices, bueno, ver esa hambre de ellos, de decir, es que, ¿qué sigue? Es que es, y decirles, no, bueno, el proceso es así, se hace así, es decir, y que ellos mismos se pongan sus metas de si el trabajo lo hago. Ahorita que me lo enseñaste en 5 días, mi meta el siguiente mes es hacerlo en 4, en 2 meses, en 3, ¿no? Y que ellos mismos se pongan las metas a corto plazo es increíble y ver sus caras
de satisfacción y de decir, ay, Brenda, es que saqué 10 en la escuela y aquí en el trabajo, pues mi proceso ya lo hice en tres días, ¿no? Entonces es súper completo ver esa parte desarrollándose en ellos, ¿no? Entonces, pues es increíble esta parte, ¿no? De poder vivir esta parte en pandemia, pero vivir esta parte de la licenciatura, la parte virtual y toda esa parte. Y yo les recomiendo seguir estudiando, nunca parar de estudiar. Siempre, como bien lo dijo la maestra Paula, ¿qué sigue? ¿No? Ya terminé esto, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que quiero? No tener bien definido esa parte. No sé usted qué opina, maestra Paula. Maestra, creo que tiene su micrófono cerrado. Si nos ayuda, por favor, abriéndolo. Y muchas gracias. Perdón. No se preocupe. La verdad es que súper emocionada, igual se transmite la emoción de que alguien lo viva en positivo, un efecto tan complicado, pero que si lo vemos así, ganaremos más y aprenderemos todos los días. Ese es un hecho. Te dejo, Caro, algo que quieras comentar. Pues justo solamente agradecerle, maestra, agradecer también a Brenda, todas estas reflexiones son muy importantes para nuestra comunidad, vivirlas a ustedes en cada una de su dimensión, en su cátedra, en su experiencia, ahora que Brenda también ya está pues descubriéndose en el campo laboral, en esa entrega hacia los futuros profesionistas, pues habla de justo lo que mencionaba hace ratito, del gran humanismo que distingue a la Universidad de Insurgentes. No se da en todos lados, y eso sí hay que decirlo. Se hacen y se forman profesionistas muy, muy especiales en la universidad. Y justo pues viene un futuro que pues lo único que nos exige es tenacidad, ¿no? Tenemos que exigirnos personalmente porque hemos probado que podemos con todo. En la Universidad de Insurgentes hemos trabajado muy fuerte para que todo nuestro personal docente, usted lo sabe, maestra, se capacite. Las tecnologías ya estaban a nuestro alcance, pero siendo honestos, no nos atrevíamos a explotarlas de la manera que ahora lo hacemos. Hoy fue una prueba, ofrezco una disculpa porque pues justo la tecnología a veces no tiene palabra, no pudimos salir en el tiempo ideal en YouTube. Mañana estaremos transmitiendo esta sesión maravillosa, y el compromiso que establecimos hace un ratito es que si ustedes quieren comentarnos, mandarnos algunos mensajes, el día de mañana les estaremos avisando algún correo, alguna forma para que nos los puedan hacer llegar y que podamos atenderlos con mucho cariño sobre todo. Y bueno, pues no sé, maestra, si tenga algún comentario final, ¿no? Que dejarnos. Pues la verdad es que tenemos que recordar siempre que la educación es un derecho humano y que hay que exigirlo, hay que buscarlo. Eso debe de ser parte de nuestra vivencia y de nuestra parte de generar expectativas. Sin ello, seremos prácticamente en otra circunstancia, estaremos perdiendo esa parte de humanidad porque es un derecho y tenemos que aprender a vivirlo. O sea, hay que exigirlo, así como tenemos el derecho al vestido, a tener una vida sin violencia, al tener otro tipo de características, nunca se nos debe olvidar que la educación es un derecho y con eso se hace todo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a usted, maestra. Nuevamente, pues ya para despedir, les damos las gracias. Fue de verdad
una experiencia maravillosa escucharlas. Nuevamente, pues, les ofrecemos una disculpa por este inconveniente, pero estamos dispuestos a resolverlo. Y bueno, no nos deja más que decirles muy buenas noches, sobre todo el compromiso de continuar trabajando con nosotros y pues lograr una mejor experiencia cada día, prepararnos mejor, no cejar en este esfuerzo académico que tanto nos impulsa la universidad y nuestros docentes y nuestros mismos alumnos, ¿no? Con su deseo de aprender todos los días. Y pues esto sabemos que sin duda mejorará el proyecto de vida individual, el proyecto de vida personal, que tendrá que derivar de una manera importante de nuestra sociedad. Es hora de finalizar. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Agradecemos el apoyo de nuestras autoridades universitarias, la maestra Argelia Hernández Espinosa, nuestra rectora, y del maestro Ricardo Phillips, que nos permite y nos impulsan a trabajar en estos proyectos que van con mucho cariño dirigidos a ustedes para mantener esta cercanía a pesar de esta distancia que nosotros hacemos que se nos olvide, y quienes por mi conducto, por supuesto, les envían un afectuoso saludo a ustedes, a sus familias. Muchas gracias por estar presentes, a todos ustedes, y soy Wayne. Buenas noches. Gracias. Gracias.